una de las mayores causas de pérdida de biodiversidad en el planeta, y entonces nos dimos a la tarea de buscar a personas expertas en la materia. Por ahí nos contactamos con, ahorita les presento, Chile Ramírez, que es coordinadora de la Unidad de Gestión de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, quien labora para la CONAGEBIO, que es la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. Mira, están en el orden en el que los pusimos en la publicación, sí. Luis Diego Marín Schumacher, quien es videasta y ambientalista, coordinador para Mesoamérica de Preserve Planet y presidente del Comité Costarricense de la Unión Mundial de la Naturaleza, UICN, y Raquel Gil Carrasco, quien es bióloga española, radicada en Costa Rica y que coordina el programa de cría y reintroducción de especies en peligro de extinción en el Wildlife Rescue Center. ¿Lo dije bien? Muy bien. Entonces, nada, la idea de hoy es conversar un poco sobre esta temática a partir de algunas preguntas que tenemos generadoras, partiendo de que aquí todos somos neófitos en el tema, salvo quienes están en el panel, ¿verdad? Y que la idea es que esto sea de provecho para entender mejor estas dinámicas, ¿verdad? Y qué desafíos tenemos en esta materia. Vamos a ver, tal vez con Chile, y podemos empezar un poquito. Me gustaría que cada quien hiciéramos una primera ronda y más bien como que nos contaran cuál ha sido su vínculo con esta materia, con esta temática, ¿verdad? Porque pueden hablar de esta materia, de sus experiencias, ¿verdad? Entonces, Shirley. Bueno, gracias. Bueno, como bióloga de vida silvestre, el tema de las especies exóticas es un tema que, bueno, que desde el inicio siempre se analiza como una de las principales amenazas que tiene la biodiversidad nativa, la biodiversidad propia de los diferentes países. Como nosotros como Costa Rica, al ser signatarios del Convenio de Diversidad Biológica, el famoso CDB, tenemos dentro del CDB el marco de implementación para Costa Rica, que es la Política Nacional de Biodiversidad, y además la Estrategia Nacional de Biodiversidad, donde hay 2 metas de la estrategia relacionadas directamente de acciones concretas que tiene que hacer el país para enfrentar el tema de las especies exóticas. Estas metas, bueno, se han venido desarrollando desde que salió la estrategia en el 2016 y bueno, se ha venido haciendo un análisis porque bueno, realmente lo que vos indicabas de las 4 o 5 grandes causas de la pérdida de biodiversidad a nivel global, están primeramente la pérdida de fragmentación de los ecosistemas, el hábitat de las especies silvestres, el tema de todo lo que tiene que ver con el sobreuso, la cacería, esa es la segunda. ¿Podrías explicar un poco eso? Pérdida de la fragmentación, dijiste. Sí, pérdida y fragmentación es los ecosistemas donde habitan las especies silvestres, generalmente son bosques o ecosistemas que las actividades humanas generalmente los fragmentan. Por ejemplo, una carretera que pasa en medio de 2 grandes masas de bosque hace una barrera que para muchísimas especies es completamente difícil o imposible de pasar. Esas carreteras, por ejemplo, favorecen que ciertas especies exóticas también puedan llegar más fácilmente a estos ecosistemas y comienzan a competir con las nativas. Esa es una. La segunda es la sobreexplotación, la cacería, el sobreuso de las especies silvestres, que también es otra de las grandes causas de extinción. Por ahí tenemos también todo lo que tiene que ver con el cambio climático, todos estos grandes procesos globales que están modificando los patrones de lluvia, de las diferentes estaciones, etcétera, y las especies exóticas invasoras que compiten directamente con las nativas y bueno, no solo compiten, sino también se las comen en algunos casos. Luis, ¿cuál ha sido tu experiencia con el tema de especies invasoras? Sí, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación a este importante conversatorio. Definitivamente, bueno, el tema se las trae, ¿verdad? Porque se supone que una especie invasora tiene que estar directamente relacionada con introducirse en otro ecosistema, afectando a las especies anfitrionas, ¿verdad?
es claro entender que la especie invasora más destructiva de todas es el Homo sapiens, ¿verdad? Es nuestra especie. Y nuestra especie igualmente ha traído muchísimos problemas porque ha convertido a otras especies en especies invasoras. Podemos hablarlo claramente porque está lo más complejo, probablemente especies que usan como mascotas, etcétera, pero podemos hablar simple y sencillamente con vacas o con la ganadería, que en este momento y desde hace mucho tiempo se han cambiado completamente ecosistemas para dar paso, por ejemplo, a la ganadería extensiva. Esa es una especie invasora introducida por una especie invasora. Igual podemos hablar de mascotas, de gatos, de perros, etcétera. En algunos ecosistemas los gatos resultan terribles, como por ejemplo en lugares como Australia, etcétera. Hay ciertas legislaciones ya para evitar. O sea, cada país tiene sus características. Y en ese sentido yo quiero que quede muy claro que yo estoy amparado, digamos, en una mentalidad biocentrista, no una mentalidad antropocentrista. Una mentalidad antropocentrista es la que coloca al ser humano como centro de todo y todo lo demás no tiene ninguna relación con el ser humano. Y una mentalidad biocentrista es simplemente sentir que somos parte de todo el ecosistema, que esa es la realidad científica. Pienso que es un tema que tiene muchísimo que discutirse, porque hay países que realmente tienen problemas muy serios con especies que han sido introducidas, sobre todo en ecosistemas naturales, y otros que eventualmente no es tan grave. Ahí después podemos hablar del caso que más ha sonado en nuestro país, que es el de la isla del Coco, que ese ha sido el más sonado, pero que hay muchísimo que legislar y que regular en relación para evitar que en el futuro se nos vaya a complicar, digamos, la integridad de nuestros ecosistemas por especies que están siendo introducidas. Muy bien, muy bien. Esta idea a veces, ¿verdad? Como que nosotros somos los que debemos estar aquí, los demás son los que nos sirven o de alguna forma son accesorios, ¿verdad? A nuestra presencia. Eso hay que romper con ese paradigma, ¿verdad? Raquel, tu experiencia, tu vivencia, ¿por qué esta materia, digamos, te resulta conocida? Bueno, yo particularmente trabajo directamente con especies en peligro de extinción, entonces trato un poco el tema. Yo quería destacar, para empezar, el conservatorio, que últimamente estamos escuchando mucho sobre especies invasoras, porque el pasado 3 de septiembre el IPBES, que es una plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, publicó un informe que llevaban 4 años expertos de todo el mundo trabajando en este informe, y han sacado unos resultados súper alarmantes sobre las especies invasoras en todo el mundo. Algunos de los datos son, por ejemplo, que en todo el mundo se han introducido 37.000 especies exóticas, y de estas 3.500 son invasoras en todos los países. Y como ha dicho nuestra compañera, actualmente vivimos en un mundo en constante cambio por el cambio climático. Estas especies invasoras se espera pues que tengamos más y que los efectos sean aún pues más peores, ¿verdad? Porque se retroalimentan, digamos. Las especies invasoras muchas veces contribuyen al cambio climático y además se ven favorecidas por el cambio climático. Entonces es muy importante que hoy estemos hablando de esto y que esté en la mente de todo el mundo. Muy bien, tenemos una buena noticia, es que tu presentación sí se puede proyectar desde la transmisión. Entonces ahora lo que tendríamos que ver es cómo podemos, pero cuando llegue el momento de utilizarla, sí, coordinamos para la parte de la sincronización. Muy bien. A ver, ¿cuál es la situación en Costa Rica en tema de especies invasoras y la relación que esto tiene con el tráfico ilegal de especies? Bueno, nosotros tenemos un listado preliminar de lo que son. Es importante establecer o aclarar algunas cosas. Cuando yo hablo de especie exótica,
hay una serie de categorizaciones establecidas por la normativa que tienen un sustento técnico, obviamente. Cuando yo hablo de una especie exótica, es una especie que no es propia de digamos, de Costa Rica, de los límites terrestres y marinos que hay en Costa Rica, que significa que es una especie que proviene de otra parte del mundo. Pero no todas las especies exóticas son invasoras. Una especie exótica invasora es aquella que cambia, digámoslo así, que cuando llega a un ecosistema como este, que es el trópico, la primavera constante, y es liberada en el ecosistema de manera accidental o de manera dirigida, por ejemplo, comienza a reproducirse y a afectar a otras especies que son propias de, digamos, en este caso, Costa Rica. Entonces tenemos especies que son exóticas, que no causan efectos tan graves en los ecosistemas porque no pueden sobrevivir, pero hay otras especies que sí comienzan a causar estos efectos graves, a competir o inclusive a eliminar a las especies nativas. Pueden ser plantas, pueden ser hongos, pueden ser animales, pueden ser inclusive microorganismos, que entonces pueden afectar a las poblaciones nativas costarricenses. Por ejemplo, el tema que decía Luis Diego, el tema de las mascotas. Muchas veces amamos nuestros perros y nuestros gatos, pero no somos dueños responsables. Los perros y los gatos son especies exóticas. Un solo gatito puede matar cientos de animales en su vida, y muchos de estos animales son silvestres. Cuando lo dejamos salir fuera en la noche, cuando no estamos en supervisión, cuando no somos un buen dueño responsable, que permitimos que el animalito salga sin ninguna supervisión, por instinto, no es porque lo hacen por maldad. Los animales no tienen esas características humanas que hacen cosas por maldad. Por el juego, por el instinto básico de cacería, los gatitos generalmente van afuera, ven un pajarito, ven una lagartija, ven una rana, inclusive insectos, mariposas, arañas, etc. El impacto de los gatos domésticos en todo el mundo es gigantesco. Son cientos de miles, y hay especies, especialmente en islas, que han sido extintas por la influencia de los gatos domésticos. ¿Por qué? Y eso está muy, muy relacionado con lo que decía Luis Diego, ¿verdad? Nuestros compañeros, nuestros amigos, que muchas veces no los cuidamos adecuadamente, no somos buenos responsables dueños, permitimos esto. Bueno, en Costa Rica, ¿qué está pasando? Sí tenemos una serie de especies exóticas que ya están causando daños en los ecosistemas. Los gatos son una. El tema de los gatitos mal manejados, por un tema de ese amor que le tenemos, que a veces es un amor un poco irresponsable, pero también tenemos otras especies que han venido, por ejemplo, el famoso pez diablo, que eso es un pez muy conocido. El pez es un tipo de peces, se le llaman famoso chupapiedras. Este animalito fue liberado también obviamente los ecosistemas acuáticos. También es una especie que está causando muchos daños. También el famoso el pez, ya se me olvidó, el Caribe. El pez león, gracias. El pez león, que también es otra especie que fue liberada o ha sido liberada en los ecosistemas. Y las tilapias, las de pielcita rosada, que también se comen, todo el mundo no las comemos, pero bueno, son especies exóticas que se han liberado en los ecosistemas y están, el salmón y la trucha, que son especies que se han liberado por acción humana. Es muy importante este tema porque el tema de los impactos es los impactos que están directamente relacionados con las actividades humanas. Hay especies que vienen y de manera natural llegan a un ecosistema, lo colonizan, pero eso es un proceso natural que puede tardar cientos de años. El tema complejo es las especies que llegan, exóticas, que llegan por actividades humanas. Y ahí, bueno, ya yo hablo mucho de este tema. Tengo una pregunta que no sé si es difícil, incómoda o cómo calificarla, pero ¿hay algún parámetro para decir en el tiempo cuándo una especie es exótica o cuándo es nativa? ¿Me explico? O sea, porque yo me imagino que estudios sobre el origen de las especies en un territorio es complicado saberlo, ¿verdad? Si esta especie es totalmente nativa, ¿desde hace cuánto? Y cuándo una exótica se convirtió o cuántas de las que consideramos nativas en realidad son exóticas a partir de cierto momento, ¿verdad? Entonces eso, no sé si alguien tiene una respuesta para esta pregunta,
o si digamos que son cosas que se están analizando y tratando de definir, ¿no? Sí, lo que tenemos que tener claro es lo que ha dicho la compañera, que cuando nos referimos a exóticas es porque principalmente han estado introducidas por el ser humano, intencional o no intencionalmente. Cuando ellas se desplazan de forma natural, ya no necesariamente tienen que ser exóticas. Y lo estamos viendo con el cambio climático. Muchas especies actualmente se están desplazando altitudinalmente porque tenemos, más calor, ¿verdad? Se desplazan altitudinalmente a las montañas o a otras regiones u otros ecosistemas. Entonces, eso no sería exótico, aunque también va a tener efectos sobre el ecosistema y las especies que ya estaban establecidas allí mismo. Pero exótica siempre es por introducción humana, que puede ser no intencional, por ejemplo, por el transporte acuático de barcos que traen grandes contenedores, por aviones, hay muchas causas, o intencionalmente, ahora vamos a hablar del mascotismo, por pesca, por caza. Hay muchas razones por las que los seres humanos estamos introduciendo. También control de plagas. Por años y años hemos estado intentando controlar plagas, especies exóticas, introduciendo otras especies exóticas, porque en parte no teníamos el conocimiento sobre los ecosistemas que hoy en día ya tenemos. Hay un caso muy interesante que tal vez le es familiar a muchas personas, que es la isla del Coco. Al ser un territorio insular tan lejano, tan separado del continente y sumamente visitado por seres humanos desde hace siglos, aparecen algunas especies que son consideradas exóticas en ese territorio. Por ejemplo, venados, cerdos, también ratas, que eventualmente son las más complicadas. Recuerdo hace años, ahora que hablabas de la experiencia, digamos, a lo largo de los años, nuestra organización hizo una pequeña investigación, no voy a decir que una cuestión muy exhaustiva acerca de ese impacto, qué tan evidente era realmente en la isla del Coco. Y después de estar muchos días, realmente, tal vez se nos quitó un poco la imagen esa de invasión, es decir, que ibas a ver, te iban a llegar un montón de venados y cerdos, y vimos realmente, pero muy poco, o sea, no es una cuestión así como tan exagerada. Igualmente, las ratas siempre cuesta verlas, ¿verdad? Aquí mismo puede haber alguna viéndonos, sabemos cómo son los roedores, pero el asunto es realmente cómo poder controlar esa población, y de ahí es donde realmente en ese momento al ministro de Ambiente de turno, después de toda la gira, la expedición, la investigación, la conclusión es que por varios factores no se justificaba invertir una gran cantidad de dinero para tratar de solucionar el problema. Primero, porque no hay una completa seguridad de que se va a solucionar. Es decir, sabemos, por ejemplo, algo como por los roedores, que con solo que quede una pareja de ratas que no lograron exterminar, al poco tiempo todo va a estar igual. Quizá los venados o los animales más grandes sí los logran erradicar, pero que nuestro país en particular no tiene así como fondos suficientes. O sea, hay bastantes carencias en el sistema de protección como para ponerse a gastar una gran cantidad de dinero en algo que no iba a ser una solución corroborable, que iba a ser tangible. Esa es la experiencia, digamos, que tenemos en territorios insulares. No sé si habrá alguna otra experiencia ahora que se está con esto de las hormigas locas por ahí, ¿verdad? Que es un tema que se las trae, y más que todo podemos sacar conjeturas, pero realmente es un tema muy complejo cuando ya hablamos de introducción para controlar o plagas, etcétera, porque se puede salir de control fácilmente, y sobre todo debemos tener en cuenta que en el trópico esas cosas son más factibles que sucedan a otros ecosistemas, que llega el invierno y es una barrera que quizás termina con todo el problema, pero en el nuestro realmente se puede dar el caso de que se adapten y se van a convertir en un problema mucho más grave del que se supone que iban a solucionar. Tengo una inquietud. Estamos hablando de flora y fauna. Me imagino que en cada una de las categorías la problemática es distinta. La fauna tiene movilidad, la flora de alguna forma… Solo una es más lenta. Una es más lenta que la otra, pero experiencias con flora.
tienen ustedes? Sí. Bueno, hay un montón en la Isla del Coco. Ahora estuve en una actividad, por cierto, esta semana muy interesante sobre un análisis que se está haciendo actualmente sobre el impacto de las especies exóticas en la Isla del Coco. Muy interesante la información que ha estado generando el área de conservación. Y bueno, las poblaciones han subido bastante en los últimos años y sí se han tomado, sí están impactando realmente. La mayoría de extinciones que se han dado de especies a nivel de islas es por culpa de las especies exóticas invasoras. Entonces, en el caso de la Isla del Coco, que es una isla tan emblemática y que es una isla que, bueno, Patrimonio Mundial de la Naturaleza y además tiene una serie de especies únicas en el planeta, lo que han dado estas investigaciones últimas es que sí se va a tener que hacer en algún momento, ¿verdad?, un manejo diferenciado, porque sí se están poniendo principalmente algunas especies de plantas que a mí me dejaron impactadas las imágenes de la isla, ¿verdad?, donde son plantas principalmente que van extendiéndose, van llegando hacia a los árboles, principalmente tipo enredaderas, ahorita no me acuerdo el nombre, pero ahorita me acuerdo, y van ahogando todo lo que es las especies nativas de plantas de la zona y van convirtiendo eso. Se ven ya las grandes zonas en las fotografías que nos presentaron que parecen pastizales, pero no, si uno se acerca son esta misma planta que ha venido eliminando los árboles, ha venido eliminando absolutamente todo y pareciera que son potreros que hay en la Isla del Coco y realmente es esta especie invasora que es esta enredadera que va subiendo, va eliminando absolutamente todo y es un tema grave porque se están eliminando las especies nativas que son la base de la cadena alimenticia, las plantas de las especies que están ahí y bueno, entonces además de que no hay suficiente comida porque se eliminan las plantas, también están lo que decía Luis Diego, las ratas, los gatos, los chanchos, los venados, haciendo, digamos, de las suyas en poblaciones que bueno, a mí me dejaron un poquito impactadas. Se hablaban de más de 100 venados, se hablaba de más de 500 cerdos y bueno, ya eso en un espacio tan pequeño sí hace impacto, ¿verdad? Otro tema ahí interesante con esto es que en este informe que decía Rebeca, ¿verdad? Raquel, yo soy buenísima para inventar nombres, con la R, con R. Que decía Raquel, que fue liberado, que fue presentado inclusive en el órgano subsidiario de asesoramiento científico del CDB hace 15 días en Nairobi, se presentó oficialmente. Fue muy interesante porque dentro de las discusiones que se tuvieron en los diferentes paneles de los países, una de las cosas que creo que todos los países estamos completamente alineados es que la prevención es lo mejor. El evitar que una especie exótica se convierta ingrese a un país y se convierta en una especie exótica invasora es lo más barato, es lo más efectivo y realmente es la solución más viable. Una vez que una especie se asienta, una especie exótica y peor, invasora, se asienta en un ecosistema, es prácticamente imposible y carísimo pensar en eliminarla de ese ecosistema, especialmente en ecosistemas como el nuestro, que es primavera constante. Muchas de estas especies son muy plásticas, lo que decimos los biólogos, que significa que se adaptan muy fácilmente a las circunstancias particulares. Vienen de un ecosistema de 4 estaciones donde el invierno se pone duro, el otoño se pone duro, ya la primavera es bonita y muy caliente el verano, pero aquí en nuestros países del trópico llegan a un lugar donde solo hay la estación primaveral, lluvia y más lluvia. ¿Qué significa? Tienen inclusive unas tasas de reproducción gigantescas, muy, muy diferentes por eso mismo. Entonces, ese es un tema muy, muy importante, el tema de pensar, y está muy relacionado con lo que me imagino que van a hablar ustedes del tema de las mascotizaciones y estas ideas locas de algunas personas. Perdón que lo diga así, pero para mí es así, de tener especies que son exóticas y tenerlas en condición de mascota. Les tiraron la pelota. Otro dato es que en el informe, de hecho, afirmaban que mundialmente al año nos cuestan las especies exóticas invasoras 472 billones de dólares a la humanidad. Es muchísimo dinero que estamos
perdiendo precisamente por lo difícil que es hacer manejo y porque hasta ahora realmente los gobiernos no han hecho mucho manejo, no se ha estudiado, no se sabe cómo hacer este manejo. Hay países que ya están a la orden del día con eso y quería poner un ejemplo de España. El Instituto de Ecología de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es donde yo estudié, lleva como 10 años creando una lista de especies exóticas y recientemente ha creado también un manual de cómo evaluar si esta especie exótica va a potencialmente convertirse en invasora. Entonces, el manual consta como de un cuestionario y según la puntuación que dé este cuestionario para esa especie exótica, entonces tendrá más o menos probabilidad de convertirse en invasora. También han creado otro manual para que los gobiernos locales sepan cuándo se puede hacer un manejo y gestión y cuándo no, cuándo vale la pena y cuándo no, porque en realidad lo que tenemos que hacer es un poco de filtro porque son muchos recursos, cuesta mucho dinero poder controlar estas especies, ¿no? Entonces también han intentado, y lo han sacado también este año, este manual que también consta de unas preguntas y según la puntuación, pues bueno, vale más la pena hacer gestión o vale menos la pena o es más o menos prioritario. Entonces realmente muchos países están empezando a ponerse las pilas con este tema porque a la larga nos va a costar más dinero la no gestión que la gestión. ¿Se podría tropicalizar ese manual? ¿Perdón? Tropicalizar ese manual para acá, para que... Ajá, exacto. Sería una buena iniciativa, ¿no? Entonces, sí. Luis. Lo más importante, siento yo, porque es que muchas veces la negación de realidades nos confunde, o sea, realmente, porque si hablamos de lapsos de tiempo y qué hacer, qué va a suceder en los siguientes años, podemos irnos por lo más sencillo, o sea, realmente crear manuales, etcétera, pero desde que partimos, digamos que la especie invasora más peligrosa de todas todavía no se ha logrado controlar. Es el punto, ¿verdad? Estoy hablando de mi especie, de nuestra especie. Ahí es donde está fea la cosa. ¿Por qué? Porque hay muchas investigaciones que ya aseguran que la sexta extinción masiva de especies hace rato está en camino, se está dando. Es decir, hemos sido capaces de arrasar con más de la mitad de todas las especies existentes. Si vemos los mismos datos para bosques, si vemos los mismos datos para océanos, son igualmente alarmantes y todo parece indicar que no hay marcha atrás. Es decir, por más advertencias que se estén dando, la especie invasora número 1 sigue desenfrenada. O sea, eso tiene que quedar muy claro, ¿verdad? Porque igualmente quedamos, es decir, toda la información habida y por haber en relación a este impacto que estamos generando, ¿verdad? Somos el actual asteroide. El último impacto similar ocurrió hace 65 millones de años, más o menos parecido, y ahora nosotros somos ese asteroide, ¿verdad? Ese asteroide acabó con la vida de los dinosaurios, ha habido extinciones masivas a lo largo de toda la historia del planeta, pero tenemos que tener claro que nosotros somos los causantes de esa extinción en ese momento, ¿verdad? De tal forma que, en el caso de las especies invasoras, yo siento que hay que legislar, hay que hacer cumplir la ley, todo lo que esté a nuestro alcance para evitar hacer más grande el problema. Es decir, en Costa Rica tenemos un sistema de áreas protegidas ya constituido. Lo inteligente en este caso es reforzar la protección de esos ecosistemas, porque son los últimos que quedan en el planeta. En lugar de eso, ¿qué pasa? Bueno, los gobiernos de turno siempre han visto los parques nacionales como algo muy importante. Ay, pero que ahí está. Si usted le pregunta a un guardaparque, o sea, la falta de recursos que tenemos en este momento, la reducción del presupuesto para conservar nuestro mayor tesoro, está en la palestra todo el tiempo y está aumentando. Entonces, si en este momento alguien me sale con que hay un proyecto para erradicar unos cuantos venados, unos cuantos gatos en la isla del Coco y que se va a invertir $1 millón, se los digo sinceramente, yo eso lo veo como corrupción, porque viene siendo como que vamos a hacer un arreglo en la casa
porque el techo está roto y se mete el agua y todo, y agarramos la plata para comprar una tele de un montón de pulgadas y una refrigeradora de 20 puertas, y dejamos la casa así que se inunde todo. O sea, eso es lo que está haciendo, lo que haría el gobierno, ¿verdad? De tal forma que nos oponemos rotundamente hace 20 años y todavía nos estamos oponiendo rotundamente, porque igualmente la Isla del Coco tiene otros problemas más graves aún, que es el saqueo de nuestro mar patrimonial, y las áreas protegidas de la Isla del Coco están siendo saqueadas literalmente, sobre todo por flotas pesqueras extranjeras. Eso no lo vemos, no, hablemos de especies invasoras. Así que realmente tenemos que poner papas en remojo de lo que es un problema y aceptar que somos nosotros la especie más peligrosa que tiene que ser controlada. Bien, bueno. Cuando hay el tema del ingreso de las especies exóticas a los países debería hacerse mediante una serie de análisis de riesgos. Eso es lo que debería privar. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos varias instituciones que están a cargo de los permisos para el ingreso, permitir que ciertas especies lleguen a nuestro país, y eso ha hecho que se tengan ciertos portillos para que algunas de las especies, inclusive más invasoras del mundo, ingresen a nuestro país y se conviertan entonces en problemáticas que después tenemos que controlar. Volviendo al tema de la prevención, nuestra normativa, nuestra legislación permite utilizar principios precautorios para la definición y para la prevención de los daños que podría haber, especialmente con el tema de ciertas especies que ya, por ejemplo, se han identificado como causantes de daños en ecosistemas en países similares. Que cuesta que se operativice ese principio, ¿verdad? Sí, como si no ese es un existiera, tema, ¿verdad? como si no existiera. Pero ahí es donde viene la otra parte del artículo 50, que me encanta, la primera parte, pero la segunda parte, que es la obligación del Estado hacer que se cumplan y respetar los principios. Entonces ahí es donde nosotros como Estado debemos tomar las medidas que se requieran. Entonces es importante que esa importación, que es el mecanismo legal para que una especie llegue de fuera de nuestro país a internamente, sea un mecanismo que sea riguroso, que respete los principios precautorios, que respete la ciencia, que respete la técnica, y que no se haga simplemente por satisfacer intereses particulares de sectores en específico. Y aquí estoy hablando de algunos sectores que tienen mucha presión para que se permita el ingreso de ciertas especies, principalmente con fines de mascotas o con fines comerciales o con fines de diferentes fines propios, inclusive hasta agropecuarios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que llamar la atención y comenzar a buscar esta aplicación de la normativa vigente de una manera integral, de una manera que sea verdaderamente rigurosa, en el sentido de prevenir las invasiones, que es lo más barato, que es lo técnicamente ideal, y además es si lo hacemos antes, no vamos a tener impactos. Correcto. Que es un poco, es compatible con lo que planteaba Diego, ¿verdad? Que ante la escasez de recursos, entre invertir en controlar las especies invasoras y atender otro tipo de necesidades, ¿verdad? Como las que estaba planteando, sí, qué dilema. El tema es que no se hace ni lo uno ni lo otro. Digamos que hay una no sé si es una política o si recortista, debilitamiento de la capacidad de gestión de las instituciones del Estado, ¿verdad? Y si el Estado no hace estas labores, ¿quién las va a hacer? ¿Verdad? Esa es la pregunta, esa es la gran interrogante en estos momentos, que a mí me genera una angustia tremenda, seguro ustedes también, de todos los desafíos que hay y cómo se ha ido desbaratando la capacidad de gestión del Estado, ¿verdad? En estas áreas. Áreas en doble sentido. Porque, sí. Definitivamente, y es que realmente tenemos que tener, como quien dice, un control porque esa brillantez de traerse X especie que es muy bonita, que tiene tantas características, que parece esto, que parece lo otro, que salió en una película de no sé dónde, eso realmente
primero que estamos en una sociedad democrática, es decir, si yo quiero traer ese animal, logro que me den el permiso, tienen que darte a vos permiso y a vos y a cada uno que quiera traer otros animales, y eso realmente es peligroso, es sumamente peligroso y no le va a generar absolutamente ningún bien al país y a la conservación, ¿verdad? Eso es que debemos realmente estar muy concentrados en que se logren respetar las leyes existentes y más bien reforzarlas, ¿verdad? ¿Vos querías? Si quieres, Sí, podemos... ok, muy bien, vamos a... No se va a ver aquí, se va a ver en la transmisión de Facebook, sí, pero sí, José, ahí tal vez a nuestro técnico que nos... Listo, vos nada más que cuando vas pasando de diapositiva, dice la siguiente, no hace falta. Muy bien, ok. qué manera, bueno. Perfecto, yo tengo la guía acá. Bueno, yo iba a hablar particularmente de mascotismo y especies invasoras porque lo tocó de primera mano, ya que bueno, trabajo en un centro de rehabilitación de fauna silvestre y recibimos día a día muchísimas especies exóticas. Bueno, primero de todo, ¿qué es el mascotismo? El mascotismo es definido como la tenencia de la acción de tener un animal que es silvestre como mascota en la casa. El mascotismo, como ya hemos comentado, constituye una de las principales causas a nivel mundial de pérdida de biodiversidad y genera severas consecuencias. ¿Sí? ¿Todo bien? Pone en riesgo la supervivencia de las especies y su estado de conservación, disminuye el acervo genético de las especies nativas, de las poblaciones naturales. En la presentación tengo una fotografía de una lapa híbrida. Este es un tema bastante sonado en Costa Rica. Las lapas, los citácidos, loras, son súper bonitas, algunas hasta hablan, ¿no? Como la lora nuque amarilla, y son de gran atractivo como mascotas. En muchos países, en particular, por ejemplo, en Estados Unidos, es legal tener estas aves y en muchos casos pues, se hibridan entre especies, también seleccionan genéticamente algunas características físicas muy especiales y luego las venden por miles y miles, las venden por $10.000, $50.000. ¿Y qué pasa? Pues en Costa Rica particularmente tenemos este problema también, aunque es prohibido. Luego más adelante la compañera puede hablar sobre la legislación. Pero bueno, y actualmente existen lapas híbridas en libertad. No tenemos aún muy bien controlado, no he encontrado información, no hay un estudio científico detrás que diga cuántas hay, pero son un gran problema. ¿Por qué? Porque pueden hibridar con nuestras especies de lapa roja o de lapa verde, que estas en vida silvestre no se hibridan, ellas no se hibridan, pero podrían hibridarse y reproducirse con estas híbridas que ya tenemos en libertad. Y lo que estaba hablando, disminuye el acervo genético, transmisión de enfermedades y pueden ser posibles especies invasoras. Entonces aquí tenemos, esta no es una especie exótica, es una especie que hemos creado nosotros, una híbrida que puede se puede convertir en una especie invasora. Más consecuencias, pone en peligro la salud pública, pueden transmitir enfermedades y patógenos, afecta en general a los ecosistemas, ya que los animales cumplen un rol fundamental en estos, tanto los ecosistemas que se extraen estas especies, hay mucho tráfico ilegal y extracción de estas especies para exportarlas a otros países, entonces estamos afectando a los ecosistemas de estas especies que utilizamos como mascotas, pero también a los ecosistemas donde las estamos introduciendo. Y fomenta el tráfico ilegal de especies. Entonces ahora quería hablar un poco de la relación que hay entre el mascotismo y el comercio ilegal. En muchos países es legal tener animales silvestres, especies exóticas como mascotas. En estos países la demanda aumenta, hay un comercio, de hecho, en muchos países legal de estas especies, aunque
pero eso que sea legal hace que no haya mucha variedad de especies que se puedan comprar y que sean muy caras. Esto a su vez fomenta pues, que un comercio ilegal, tanto en los países donde es legal como en países ilegales, ¿verdad? Donde se podrán encontrar especies comprar esas mismas especies más baratas, pero también quizás una mayor diversidad de especies. Y eso causa también la captura no regulada de especies de los ecosistemas nativos. Y causas, pues biofilia malinterpretada, una sociedad de consumo y una visión utilitarista de la fauna, desconocimiento de la normativa vigente en muchos casos y un uso y concepto erróneos de las palabras mascota, doméstico, manso, animal afectivo o animal silvestre. Todos, o la mayoría de personas, tenemos hoy en día redes sociales, TikTok, y vemos, yo no paro de ver vídeos de marmosetas, monos titís, que se ven y decimos, ¡ay, qué lindo!, ¿verdad? Realmente desconocemos, la mayor parte de la población desconoce qué está expresando ese animal, ¿no? Cuando está quizás un primate mostrando los dientes, ¡ay, está sonriendo, qué lindo, qué manso! Pero es totalmente lo contrario. Un primate cuando muestra los dientes significa que agresividad, ¿no? Y consecuencias, pues círculo de empobrecimiento, mortandad y sufrimiento de los animales, destino de los animales incautados que pues acaban en santuarios, zoológicos, centros de recuperación, introducción de especies exóticas, de lo que estamos hoy hablando, y también transmisión de enfermedades. Cuando hay una especie invasora, exótica, carismática en un país, se ve que se ve reforzada o aumenta su presencia en un territorio debido al mascotismo, precisamente, que también se ve aumentado por la expansión poblacional. La expansión poblacional es algo que es incontrolable y es natural, pero más personas, más diversidad de personas, de formas de pensar, y quizás pues más gente también quiere tener una mascota. Y se ve reforzado también y retroalimentado el mascotismo con el tráfico de fauna. La única solución ante esta situación es la prevención, el control o la erradicación. Y es una batalla que aún está por librar. Un estudio realizado por Carpio y otros investigadores en 2020, que investigaron pues, cuáles son las vías de introducción intencionada de especies exóticas en América Latina, concluyeron que las introducciones intencionales de especies exóticas son responsables de la introducción de millones de animales en todo Centro y Suramérica. Encontraron que mamíferos y aves son los grupos mayormente introducidos, de los cuales los taxones más importantes eran artiodáctilos, primates paseriformes y citaciformes, que son loras y guacamayos, lapas. Y curiosamente, las principales vías de introducción son 70% animales de compañía ornamentales para aves y lo mismo para animales de compañía ornamentales en un 40% para mamíferos. Dividieron los países en 4 grupos según la similaritud de especies exóticas que tenían entre los países y encontraron que en absolutamente todos esos grupos la mayor causa de introducción de especies exóticas era el mascotismo. Estos datos pues, son bastante recientes y muy alarmantes para Centro y Suramérica. Encontraron que había mayor riqueza de especies exóticas en aquellos países con un alto porcentaje de población urbana, mayor diversidad de especies autóctonas y un mayor porcentaje de PIB debido a las importaciones, y aquellos con un elevado número de especies objeto de tráfico. Y por último también se cuantificó cuáles son los impactos que producían estas especies exóticas en los países y se vio que el impacto, el daño directo a la biodiversidad nativa es con diferencia el mayor impacto.
Estos datos entonces refuerzan la idea de que el comercio de animales de compañía y la caza, que también están incluidos un poco ahí, son vías súper importantes para la introducción de especies exóticas. Y por último quería mostrar algunos datos de Rescate Wildlife Rescue Center, o ZOAVE, donde trabajo, para que vean también un poco los datos que manejamos y que seguramente son un reflejo de lo que ocurre en el país. En Rescate normalmente recibimos al año de media unos 3.000 animales, que en su gran mayoría nos trae las instituciones gubernamentales, que bueno, están haciendo la verdad un gran trabajo en el país. Costa Rica tiene una legislación muy buena y están luchando directamente en este problema. Si nos fijamos en los motivos de ingresos solamente del año 2022, el año pasado, el cuarto es por motivo de que eran mascotas. O sea, que eso se traduce en 343 animales que vinieron porque eran mascotas. A eso le tenemos que sumar algún porcentaje de decomisos por entrega voluntaria, que eran personas pues, que el SINAC iba a decomisar y ellos voluntariamente entregaron ese animal, por lo tanto seguramente pues, lo tenían como mascotas, y seguramente también algo del porcentaje de este 29% de decomisos con acta que hizo el SINAC o la OEJ. Normalmente nosotros recibimos los animales en su mayoría de instituciones gubernamentales costarricenses, en su mayoría el SINAC o el OEJ, pero también vemos que tenemos un 40%, 41% de ingresos que nos vienen directamente por particulares que nos traen sus animales. Grupos faunísticos, aves, las que más. Este 64% se traduce en 2.082 aves que llegaron el año pasado, solamente el año pasado, reforzando los datos del artículo que les he explicado anteriormente. Y si miramos al número de especies diferentes, recibimos un total de 145 especies diferentes, de las cuales 23 eran exóticas, y también aves, pues las que más. Finalmente, pues era mostrarles un poco las diferentes especies exóticas que hemos recibido y resaltar, bueno, entre mamíferos eran el erizo, marmosetas, cuilo, hurón, especies que únicamente se introducen por motivos de mascotismo. Paloma de Castilla, recibimos unas 50, que es como un poco más raro de ver, ¿no? Pero sí, 50 palomas de Castilla vinieron. Faisán, lapas híbridas, lapa de Sudamérica, azul y amarilla. Y en cuanto a las especies nativas, destacar que manejamos grandes números. En particular, para acabar, un ejemplo, la lora nuqueamarilla. Solamente el año pasado recibimos 107 loras nuqueamarillas. Lora nuqueamarilla fue declarada en 2020 en peligro crítico de extinción y es una especie popularmente, bueno, que en muchas casas costarricenses han tenido loras porque hablan mucho, son muy graciosas. En muchos países también pues, se comercializan las loras nuqueamarillas. Y también destacar que es un problema, el mascotismo es un problema hoy en día que tenemos en las especies nativas también y que tenemos que tener cuidado porque, como he dicho, también es peligroso, ¿no? Afecta a los ecosistemas el hecho de extraer estas especies nativas, tanto introducirlas como sacarlas de los ecosistemas. Y nada, muchas gracias. Aquí los compañeros seguro que van a añadir cosas muy interesantes. Sí. ¿Qué podría decir? Ya lo digo todo. Bueno, ahí tal vez hacer la aclaración, creo que es importante, ¿verdad? Que las especies nativas tienen una normativa un poquito diferente a lo que es el manejo de las especies exóticas, ¿verdad? Y que si hay especies exóticas que se permite la tenencia en Costa Rica como mascotas. Hay un listado oficial establecido por el SENASA, que es en conjunto con el Ministerio de Ambiente, donde hay algunas especies como pericos de amor, cacautiles y otras especies que son permitidas legalmente su tenencia. El resto de especies que son exóticas, que no están en ese listado,
se consideran especies protegidas por la legislación costarricense en el momento que ingresan a Costa Rica, por lo tanto no se permite su tenencia. ¿Perros y gatos? Perros y gatos están en el listado SENASA. Está en la lista. Hay creo que son 2 o 3 listados que están establecidos. Lo que no están en esos listados sí se considera especies Claro, nativas. yo lo digo porque está tan naturalizado que un perro y un gato o sea, nadie se pregunta, ¿esto es una especie exótica? Y son especies exóticas. Sí, bueno, yo tengo una especie exótica en la casa. son especies exóticas y además domesticadas, que ahí hay una diferencia muy importante porque el tema de la domesticación implica una selección artificial de individuos. Son especies que han vivido con las personas durante 5.000, 8.000 años y los humanos hemos hecho lo que se llama la selección artificial. Hemos escogido este perro que es peludo, con este chiquitico y este que es buena gente, con este que no muerde tanto, etcétera. Igual un poquito menos los gatos, ¿verdad? Que los gatos están un poquito más, menos seleccionados, lo que se llama selección artificial, pero por ahí anda la cosa. Entonces ya ahí son lo que se llaman especies exóticas pero domesticadas. También por ahí están las gallinas, están los patos, los gansos, los chompipes, las vacas, los conejos. Pero vean qué interesante, no todos los conejos. Yo sé que a los biólogos nos ven como bichos raros porque hablamos de los famosos nombres científicos, que tal vez los vieron en biología. Los nombres científicos es el nombre internacional y único que tiene cada especie, que es en otro idioma, es en latín, y es muy importante para los biólogos y para cualquier importación que alguien quiera hacer de un animal o de una planta, poder conocerlo para poder definir qué especie es. Al poder yo definir qué especie es, puedo definir un montón de cosas, si es una especie con potencial invasor, si no es una especie que tiene algún tipo de característica que yo debería prever que pudiera afectar los ecosistemas, etcétera. Eso es fundamental tenerlo. Pero entonces este tema de los nombres científicos es fundamental porque en Costa Rica, por ejemplo, tenemos especies nativas de conejos, tenemos conejos silvestres, pero no son los mismos que el conejito este blanquito, de ojitos rosaditos, o este otro que tiene las orejotas ahí caídas y gordote. Son especies diferentes, a pesar de que para todos nosotros son conejos, no son de la misma especie. Hay unos que son bienes de dominio público, o sea, protegidos por la legislación costarricense, no se pueden tener en cautiverio, y hay otros que son los que se venden en los pet shop, que son estos otros. Entonces ahí vean las diferencias técnicas que es importante que conozcamos, y es también importante que, digamos, si alguien quiere tener una mascota de este tipo, un conejo, no sé, un perico de amor, etcétera, busque ojalá un sitio que sea autorizado por SENASA, para que no lo compre ahí por internet, ni lo compre por ahí el vecino que se lo vende. Ese tipo de animales tienen también algunos problemas de origen y algunos problemas inclusive de vacunas. Hay riesgos. Hay riesgos asociados, entonces mejor buscar, si uno quiere tener uno de esos, que yo no recomendaría mucho, por el lado de que son, tal vez Luis Diego les puede contar un poco, ¿verdad? No somos ni buenos dueños, administradores, compañeros de vida de un perro y un gato, bueno, y que se supone que han tenido una evolución con nosotros. Imagínense un animal que apenas está iniciando este proceso de selección artificial donde no conocemos mucho de sus comportamientos. Entonces ese es el tema ya de la decisión propia de cada persona. Otro tema muy importante que no se ha mencionado es el tema tal vez lo mencioné yo muy rapidito y creo que Luis Diego también, el de la acuariofilia. Y ese yo creo que deberíamos hacer otro panel al respecto, porque la acuariofilia es… ¿La qué? Acuariofilia. Acuarofilia, la filia del agua, pero realmente no es el agua, es todo lo que son las peceras y todo lo relacionado con peceras y el mundo marino, de agua dulce y agua salada, y es uno, bueno, de los negocios que más produce tráfico ilegal de especies en el mundo, no solo en Costa Rica, y además también está sumamente ligado con la mayoría, bueno, decir que todas las introducciones de especies exóticas en ecosistemas que están causando graves efectos en las poblaciones nativas. Realmente el resumen que yo podría dar así de todo lo que hemos estado hablando, que es sumamente importante, es la aplicación del poder de uno. Cada una de las personas que escucharon esta conferencia, o sea, realmente ya tienen un poco más de conocimiento del asunto de las especies invasoras. O sea, son temas complicados, pero que podemos
realmente solucionar a título individual, no comprando, y va lo que voy a decir, no comprando mascotas de ningún tipo, ¿verdad? Ya yo sé que estoy cayendo muy mal a personas que están lucrando incluso con animales domésticos, perros, gatos, etcétera, yo sé, pero si realmente sentimos una afinidad por tener un compañero, una mascota en la casa, en este caso un perro o un gato, no debemos pagar por él, muchísimo menos por ese conejo de orejas no sé qué lindo, que suavecito, o aquel otro reptil que parece un diablo. Pucha, es la moda enseñárselo a los amigos, el no sé qué, y muchos más que se podrían importar. Y ahí lo que dijo Raquel hace un rato, un grave problema que se enfrentan en los Estados Unidos, por ejemplo, son las serpientes muy peligrosas, que yo tengo una serpiente sumamente venenosa, pero se me escapó, y después alguien tiene que ver cómo la va a ir a agarrar. Se hizo grande, se logró reproducir, en Florida pasa mucho eso, en los Everglades. Entonces son problemas que tenemos que evitar. O sea, tenemos que cerrar absolutamente la importación de cualquier animal que no sea de acá, cuidar los que ya tenemos, y en el caso de las mascotas, pues en lugar de tener un perico, una lora o cualquier animal silvestre nativo, tener un perro o un gato mejor adoptado, ¿verdad? Eso ha sido el eterno mensaje que siempre hemos estado difundiendo para no complicarnos mucho ni complicar más la grave situación que está enfrentando el planeta, ¿verdad? Desde el centro, bueno, esta actividad de hecho forma parte del proyecto San José Ciudad Paisaje, que estamos impulsando acá, entre otras acciones, el tema de rejas verdes, y hemos procurado establecer algún tipo de alianza. De hecho, facilitamos el proceso de creación de la primera asociación de ¿cómo se llama? Donde venden las plantas, viveros, de viveristas, con la intención de estimular el uso de plantas nativas, ¿verdad? Y que lo que se coloque en las rejas sean plantas nativas, suponemos por algún riesgo que puede implicar estar estimulando el uso de plantas exóticas, ¿verdad? ¿Qué podrían comentar ustedes al respecto de esto? Uy, ese es un temazo. El tema de las plantas exóticas es lo que se vende en la mayoría de viveros. Hay varios manuales, inclusive hay varios libros sobre plantas ornamentales nativas de Costa Rica que favorecen la polinización, las especies nativas, Perdón, hemos etcétera. tenido, paralelo a esto, hemos tenido conversatorios con personas expertas del Herbario Nacional, del Museo Nacional, que han venido a hablar justamente de especies nativas, de pasifloras, y el próximo, ahorita, la tercera semana de este mes sería sobre árboles, para también enverdecer las ciudades, ¿verdad? Entonces, están invitados, estoy haciendo un anuncio para que vengan también bueno, va a ser virtual va a ser virtual. Pero ese tema es importantísimo porque ahí comienza, digamos, la decisión de cada uno. Hay la gente que le encantan las matas y le gustan muchísimo, pero bueno, es poder escoger esas que son nativas, esas que son, y bueno, que sean de un vivero certificado y con permisos, ¿verdad? Porque recordemos que las plantas no son de dominio público, las plantas nativas, pero son de interés público. Significa que sí tienen que tener ciertos permisos para poder hacer la comercialización de esas especies nativas. Entonces es importante que eso se tome en cuenta, pero sí es fundamental. Ahí comienzan, como dice Luis Diego, el poder de uno, el poder de los consumidores en decidir desde las plantas que voy a comprar para embellecer mi jardín, mi casa, que sean nativas, que sean legales, que vayan todo este proceso. De bajo mantenimiento. De bajo mantenimiento, exactamente, que ojalá favorezcan los ecosistemas. En el caso del Valle Central, bueno, el tema del favorecimiento de las especies nativas que habitan y cohabitan y coexisten aquí con nosotros en el Valle Central, ¿verdad? Que son importantes. Y bueno, ese es otro tema de otro conversatorio que tenemos que hacer, el de interacciones. Propongan conversatorios y los armamos. Interacciones sobre, por ejemplo, lo que son interacciones con la fauna silvestre urbana. Tenemos un tema muy, muy interesante con eso porque cada día se dan más. Aquí llega un mapache. De hecho, yo creo que aquí está yendo un mapache en el centro. Un día se abrió un hueco en el cielo raso y era un mapache. Sí, eso pasa constantemente. Solo la oficina de San José de los compañeros del SINAC recibe más de 10 llamadas diarias
Y cuando hablamos de enverdecimiento de la ciudad y volver a que sea algo verde, también lo que estamos logrando es darles hábitat y darle alimento a estas especies. Y bueno, las especies silvestres lo que hacen es aprovechar las oportunidades que les damos los humanos. Entonces ahí manejo residuos, importantísimo. Bueno, un basurero. Si ustedes ven la fachada del centro, no era así, hasta que llegó el director nuevo, que es el que viene con esta idea de enverdecimiento. Pero ahí es un ejemplo de lo que se querría, ¿verdad? Por muchas razones, porque se eliminan islas de calor, ¿verdad? Se ha pensado en enverdecer las rejas de los parqueos, por ejemplo. Imagínense eso que es un... Pero da para mucho. Yo creo que hemos agotado, no agotado el tema, pero sí hablado de bastantes cosas y que ya tenemos un tiempo, bueno, una hora más o menos de estar en la transmisión. No sé si quieren comentar algo más. Yo les hago la invitación para que propongan ustedes, ¿verdad? Temas que también podríamos estar desarrollando. Esto queda en línea para que se reproduzca, para que lo distribuyan entre sus contactos, porque la verdad es que yo creo que ha sido una discusión muy rica. La verdad, estoy bien contento. Sí. No sé si quieren agregar algo más. Muchas gracias. Yo solo añadir que en realidad el ser humano estamos involucrados en todo el proceso, ¿no? de especies exóticas, y que somos los que lo hemos provocado, pero también está en nuestras manos ahora mismo el solucionarlo. Entonces, tener eso muy presente es muy importante, y ser positivos también, porque si no lo somos y no luchamos por una solución, el futuro es destructivo. Entonces, no hay otra. Sí, bueno, agradecer la invitación y invitar a todas las personas que están viendo esta conferencia y que la van a ver después, porque lo vamos a difundir bastante. Es un tema muy importante. Igualmente siempre estemos informados realmente, porque simple y sencillamente no podemos permitir que pocas personas utilicen los recursos o el potencial de la mayoría, en este caso algo tan frágil como pueden ser especies, solo para comerciar. O sea, tenemos que ser un ejemplo. Somos un país que ya hemos avanzado mucho en muchas áreas, como para ahora empezar a cometer los errores que otros países han cometido, de permitir una venta libre de especies de todo lado, y que porque abundarán los países, las personas que quieren ofrecer todo tipo de especie para que comerciemos, ¿verdad? Es una cuestión cruel. Investiguen en redes e internet para que vean realmente el tráfico de vida silvestre es algo sumamente cruel. Es el tercer negocio ilícito más grande del mundo, y que simplemente con solo que compremos una faja que fue hecha con la piel de un animal, ya somos cómplices de esa problemática. Así que lo más fácil es estar informados y aplicar el poder de uno en nuestra vida cotidiana utilizando la inteligencia colectiva. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo nada más agradecer la invitación y bueno, volver a reiterar la importancia de ser consumidores responsables, de no caer en la tentación de esas especies exóticas que los medios de comunicación, principalmente ciertos canales, nos difunden información completamente errónea, que técnicamente tiene un montón de debilidades, y realmente a mí me hace mucha gracia. Yo creo que a todos los biólogos, cuando vemos algunas de estos programas, porque idealizan comportamientos que no son naturales de los animales y hacen que la gente quiera tenerlos en sus casas, y eso realmente es un problema grave. Especies propias, autóctonas de Costa Rica, pero también especies exóticas, y ese es el tema. Ahí es donde comienza ese deseo de tener ese animal cerca o tener esa especie cerca, humanizarlo, ese tipo de cosas. La cito al perezoso. Ese tipo de cosas hace que la gente tenga una idea errónea, y una de las cosas que bueno, después de mucho leer y saber que la mejor forma de querer a las especies silvestres es respetar sus comportamientos naturales. Y el respetar sus comportamientos naturales implica no mascotizarlas, no cambiar y tratar de que satisfagan mis deseos humanos. Entonces, eso es un tema de fondo muy importante, comenzar a ponerse un poco más, ser un poco más biocentrista, menos
un poco menos pensar en que somos el centro del mundo, que el mundo gira a nuestro alrededor y que todo está para servirnos, pensar un poco que compartimos el planeta con un montón de especies, inclusive las especies exóticas que llegan a los países y que después tenemos que manejar y disminuir poblaciones, vienen aquí por culpa de nosotros como especie, porque alguien las trajo, alguien permitió, alguien hizo que llegaran fácilmente. Y bueno, les pongo también ahí a la disposición, nosotros como un grupo de organizaciones coordinadas por nosotros en la Comisión de Gestión de la Biodiversidad del MINAE, es un proyecto que se llama Costa Rica Silvestre, que lo que busca es promover buenas interacciones con la fauna silvestre. Y bueno, ahí tenemos alguna información sobre algunas especies exóticas, por ejemplo el caso de las palomas de Castilla, que son una especie exótica que ya se ha venido, prácticamente la tenemos en todo el mundo, se ha venido siendo cosmopolita y bueno, hay que aprender a interactuar y manejar poblaciones de una manera que sea ética, de una manera que sea también técnica, responsable, ¿verdad? Que no solo pensar en desaparecerlas y erradicarlas sin ningún tema de fondo técnico y ético para su control. Ya. Muy bien, bueno, muy alto el nivel, ¿verdad?, de la conversación. Y nada, de parte del Centro Cultural de España, las gracias por haber aceptado esta invitación, y a quienes nos acompañan aquí en la sala, también quienes están en el Facebook Live acá, y como les dije, va a quedar colgado para que lo compartan. Y nada, gracias a José aquí por el control técnico, que resolvió aquí cuestiones en tiempo récord. Y nada, nos estamos viendo. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.